Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema del cálculo del número de oxidación. El presente ejemplo dice lo siguiente: determinar el número de oxidación del nitrógeno N en la siguiente molécula: A, NH3, B, HNO3, C, HNO2, C, NO2 y D, NO. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo primero para el punto A. En el punto A nos indican que tenemos la molécula de amoníaco, NH3. Esta molécula tiene un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. De acuerdo con las consideraciones para determinar el número de oxidación de un elemento, el hidrógeno en la mayoría de los compuestos presenta número de oxidación de +1, que vamos a indicar como un superíndice para el símbolo químico del hidrógeno, que es H mayúscula, y para el nitrógeno no conocemos su número de oxidación, entonces lo vamos a indicar con una X, como un superíndice en el símbolo químico del nitrógeno. Recordemos entonces que para determinar el número de oxidación de un elemento desconocido debemos expresar mediante una ecuación algebraica la carga total de la molécula. Podemos observar que para el amoníaco la carga neta o total es igual a 0, ya que no nos indican en el ejercicio que presente una carga neta distinta de 0. Entonces vamos a indicar como un superíndice alrededor de toda la molécula que la carga total o neta Q va a ser igual a 0. Y ahora obtenemos la expresión algebraica, que se obtiene de multiplicar los subíndices por los superíndices y sumar los resultados de dichos productos. Es decir, empezamos con el nitrógeno. Tiene número de oxidación desconocido, que es X, y multiplicamos ese número de oxidación que no conocemos por el subíndice del nitrógeno en la molécula, que es 1. Entonces decimos X por 1, y ahora sumamos las cargas que aporta el hidrógeno, que corresponden al número de oxidación del hidrógeno, que es +1, por la cantidad de átomos de hidrógeno en esta molécula, que es 3, e igualamos al valor de 0, porque la carga neta o total va a ser igual a 0 porque la molécula es neutra. Resolviendo esta expresión algebraica tenemos X por 1 igual a X, y ahora tenemos más 1 por 3, 3, y esto queda igualado a 0, y despejando la variable X tenemos entonces que X va a ser igual a -3. Entonces en la molécula de amoníaco el nitrógeno presenta un número de oxidación igual a -3, que es entonces la respuesta para la parte A del presente ejemplo. Vamos a ver la parte B, donde nos piden el número de oxidación para el nitrógeno en la molécula de ácido nítrico, HNO3. La molécula podemos observar que es neutra, ya que no nos indican una carga neta alrededor de la fórmula química. Y además recordemos por las consideraciones para determinar el número de oxidación que el oxígeno trabaja en la mayoría de los compuestos con un número de oxidación de -2, el hidrógeno con un número de oxidación de +1, y el nitrógeno entonces, como no conocemos su número de oxidación, lo indicamos con una X. Vamos a deducir la expresión algebraica para determinar el número de oxidación del nitrógeno en esta molécula. Recordemos que multiplicamos los superíndices de cada uno de estos átomos de los elementos por sus respectivos subíndices. Empezamos entonces con el hidrógeno. Tiene un superíndice o una carga formal de +1 o número de oxidación de +1, y multiplicamos este valor por la cantidad de átomos de hidrógeno, que es entonces igual a 1. Recordemos que si no hay un número en el subíndice del símbolo químico de un elemento, se infiere que es igual a la unidad. En esta molécula entonces el hidrógeno y el nitrógeno presentan de a un átomo cada uno, es decir, hay un átomo de hidrógeno y hay un átomo de nitrógeno en la molécula de ácido nítrico. Ahora sumamos el aporte a la carga que realiza el nitrógeno. Tenemos número de oxidación del nitrógeno desconocido, que indicamos con una X como incógnita, por número de átomos de nitrógeno 1. Y ahora sumamos el aporte a la carga total del oxígeno. Tenemos dos cargas negativas por 3 átomos de oxígeno, e igualamos esto a 0 porque
la carga neta o total de la molécula es igual a 0. Resolvemos esta expresión algebraica y tenemos más 1 por 1 igual a 1, más x por 1x, y tenemos menos 2 por 3 igual a menos 6, como más por menos es igual a menos, escribimos menos 6, y esto es igual a 0. Sumamos los términos independientes y tenemos 1 menos 6, que es menos 5, por tanto nos queda x menos 5 igualado a 0, y ahora despejamos el valor de x con lo que obtenemos, que es igual a más 5. O sea que en esta molécula de ácido nítrico el nitrógeno presenta un número de oxidación o valencia igual a más 5. Aquí podemos ver una diferencia importante en cuanto a la carga formal que puede presentar el nitrógeno. En la molécula de amoníaco presenta número de oxidación de menos 3 o valencia de menos 3, y en la molécula de ácido nítrico de más 5. Vamos a resolver los restantes puntos para identificar otras diferencias existentes en los números de oxidación que puede presentar el nitrógeno. Consideremos ahora el punto C, donde tenemos el ácido nitroso, HNO2, y efectuamos un análisis similar. Tenemos que el oxígeno trabaja con número de oxidación de menos 2 en la mayoría de los compuestos, el hidrógeno con más 1, y el nitrógeno pues no conocemos su número de oxidación. Deducimos la ecuación algebraica teniendo presente que la carga neta o total es igual a 0 para esta molécula, y tenemos que multiplicar el superíndice de cada átomo por su respectivo subíndice. En el caso del hidrógeno y del nitrógeno, hay un átomo de hidrógeno y hay un átomo de nitrógeno en esta molécula, aunque no se indique en el subíndice. Entonces tenemos para el hidrógeno número de oxidación más 1 por cantidad de átomos de hidrógeno 1 más x, que es el número de oxidación del nitrógeno en esta molécula, el cual desconocemos, por número de átomos de nitrógeno 1. Y ahora sumamos el aporte a la carga del oxígeno, menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno, por 2 átomos de oxígeno. Igualamos a 0 porque la molécula es neutra. Y ahora tenemos, resolviendo esta expresión, más 1 por 1 igual a 1, más x por 1x, y tenemos menos 2 por 2 igual a menos 4, y más por menos nos da menos, entonces tenemos menos 4. Igualamos esta expresión a 0, y ahora sumamos los términos independientes. 1 menos 4 nos da menos 3, por tanto x menos 3 da igual a 0, y despejando el valor de x tenemos que este es igual a más 3. Por tanto, en este compuesto, en esta molécula, el nitrógeno presenta un número de oxidación de más 3. Ahora determinemos el número de oxidación del nitrógeno en el dióxido de nitrógeno, NO2, que indicamos como punto C, pero vamos a hacer la corrección porque realmente corresponde al punto D, y para el caso del monóxido de nitrógeno este es el punto E. Tenemos entonces que el punto D que vamos a resolver es del dióxido de nitrógeno NO2, y aquí vamos a determinar con qué número de oxidación trabaja el nitrógeno. Efectuamos el mismo análisis. Para el oxígeno indicamos un número de oxidación de menos 2 y el nitrógeno una x porque no conocemos su valor. La molécula es neutra porque no se indica una carga neta distinta de 0. Por tanto, la expresión algebraica es la siguiente: número de oxidación del nitrógeno es desconocido e indicamos este valor con una x y lo multiplicamos por el número de átomos de nitrógeno, que es 1, aunque no viene indicado en la fórmula química. Ahora sumamos el aporte a la carga del oxígeno. Tenemos número de oxidación del oxígeno menos 2 por cantidad de átomos de oxígeno, que son 2, e igualamos a 0 porque la carga neta o total es igual a 0. Multiplicamos entonces x por 1 igual a x, y tenemos menos 2 por 2, que es menos 4, más por menos nos da menos, entonces tenemos x menos 4 igual a 0. Despejamos de esta expresión el valor de x y tenemos que x es igual a más 4. Por tanto, en el dióxido de nitrógeno, el nitrógeno presenta un número de oxidación de más 4. Y ahora determinamos el número de oxidación del nitrógeno en el monóxido de nitrógeno, NO.
y realizamos el mismo análisis. El oxígeno trabaja con número de oxidación -2. El nitrógeno desconocemos su valor, por tanto deducimos la expresión algebraica y es entonces la siguiente: número de oxidación del nitrógeno, que es desconocido, e indicamos con una X, por número de átomos de nitrógeno 1 más número de oxidación del oxígeno, que es -2, por número de átomos de oxígeno 1, e igualamos a 0, porque la carga neta o total es igual a 0. Resolviendo esta expresión tenemos X por una X, y tenemos -2 por 1 igual a -2, y más por menos nos da menos, entonces tenemos X menos 2 igual a 0. Despejamos el valor de X y tenemos que X es igual a +2. Y decimos que en el monóxido de nitrógeno, el nitrógeno presenta un número de oxidación de +2. Podemos observar entonces que el nitrógeno puede presentar 5 números de oxidación diferentes, los cuales acabamos de ilustrar mediante la solución de los puntos A, B, C, D y E en el presente ejemplo. Vimos en el primer ejemplo que el nitrógeno presenta número de oxidación de -3. En el segundo, que el nitrógeno presenta número de oxidación de +5, o sea en el punto B. En el punto C, el nitrógeno presenta número de oxidación de +3. En el punto D, presenta número de oxidación de +4. Y en el punto E, presenta número de oxidación de +2. De esta forma entonces concluimos el presente ejemplo sobre el cálculo del número de oxidación. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.